Las máscaras resplandecían bajo la luz de los candelabros, cuando Lady Emilia Ashcroft entró en el salón, envuelta en un vestido color marfil que parecía brillar con cada movimiento. La música de los violines llenaba el aire, y ella, con apenas 20 años, irradiaba la inocencia de quien había sido educada para obedecer, pero guardaba en su interior un secreto ardiente, el deseo de elegir su propio destino. Mientras sonreía con cortesía a los nobles que se inclinaban ante ella, sentía el peso invisible de un futuro escrito por su padre Lord Frederick Ashcroft, que ya había dispuesto su matrimonio con un duque al que apenas conocía. Pero esa noche de máscaras, el destino decidió irrumpir en sus planes. Entre los invitados ocultos bajo sedas y antifaces, un hombre la invitó a bailar. Su porte era firme, su mirada ardía incluso detrás del disfraz, y al tomar su mano, Emilia sintió un estremecimiento que la hizo olvidar por un instante las rígidas reglas de la corte. Ese hombre no era otro que Gabriel Turner, el hijo del antiguo caballerizo de los Ashcroft, que había partido años atrás con el estigma de su humilde origen y la promesa de nunca volver. Ahora, regresaba convertido en un hombre de espíritu indomable, invitado en secreto bajo la protección de un lord vecino, decidido a enfrentar el pasado que lo había marcado. Emilia, sin reconocerlo al principio, se dejó guiar por él en la danza, perdida en la intensidad de sus gestos y en la extraña sensación de familiaridad que despertaba en su corazón. Pero cuando la música llegó a su fin y Gabriel retiró la máscara, la joven se encontró cara a cara con el recuerdo vivo de su niñez, transformado en un hombre cuya sola presencia era una amenaza para su vida ordenada. El mundo se detuvo entre ellos, Anella, la heredera destinada a un matrimonio ventajoso. Él, el hombre marcado por la sangre de la servidumbre, y en ese instante nació de nuevo un amor prohibido que, aunque oculto bajo las apariencias, se encendía con la fuerza de un secreto imposible de contener. La primera vez que Emilia volvió a verlo después del baile fue en las caballerizas, el lugar donde había pasado tantas tardes de infancia, observando cómo Gabriel, todavía un muchacho, acariciaba a los caballos con la delicadeza de quien entiende mejor a los animales que a los hombres. El olor a heno, cuero y tierra húmeda la envolvió en un torbellino de recuerdos, y cuando lo vio de pie, sujetando con firmeza las riendas de un corcel negro, sintió que todo el tiempo transcurrido se disolvía en un segundo. Gabriel, con la camisa remangada y el cabello húmedo por el trabajo, no parecía el mismo hombre elegante que había bailado con ella enmascarado. Era más real, más tangible, y en esa autenticidad residía el peligro. «No deberías estar aquí, Lady Emilia», murmuró con voz grave, consciente de que su sola presencia en aquel espacio podía condenarlos a ambos. Pero Emilia, que toda su vida había obedecido órdenes y reglas, dio un paso más cerca, desafiando con la mirada a quien alguna vez había sido solo un criado. «Tampoco tú deberías haber regresado», respondió en un susurro que temblaba entre reproche y anhelo. En ese cruce de palabras nació un pacto silencioso. A ninguno de los dos podía apartarse del otro. Aunque sabían que cada encuentro era un juego peligroso contra el honor, las normas y la voluntad de Lord Ashcroft, fue en los jardines, bajo el manto de la luna, donde sus encuentros se tornaron más arriesgados. Emilia, que antes caminaba entre los rosales como una dama obediente, ahora los recorría con el corazón latiendo como si fuera una fugitiva, sabiendo que al doblar una esquina lo encontraría esperándola. Gabriel la miraba como quien contempla algo prohibido y sagrado a la vez. Sus ojos oscuros reflejaban el peso de la vida dura que había llevado, pero también un deseo que intentaba reprimir en vano. Conversaban en susurros, compartiendo recuerdos de la niñez, las carreras de caballos en el prado, las risas robadas en los establos, y cada memoria se transformaba en una llama que los acercaba más. Emilia sentía que en esos instantes respiraba la vida que siempre había soñado, libre de protocolos, libre de compromisos impuestos, pero la sombra de su padre se cernía sobre ellos como un espectro vigilante. Lord Frederick Ashcroft sospechaba de cada paso de su hija, y el menor indicio de cercanía con Gabriel podía significar la ruina del joven. Aún así, Emilia decidió arriesgarlo todo. Cada noche que escapaba a los jardines era una declaración silenciosa,
de que prefería el peligro del amor prohibido antes que la seguridad de un matrimonio sin alma. Y aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta, sabían que estaban construyendo una historia condenada a ser descubierta. Fue una tarde gris cuando el destino decidió desvelar su secreto. Emilia había buscado a Gabriel en las caballerizas, con la excusa de pasear a su corcel favorito antes de la tormenta. La lluvia caía con fuerza contra los ventanales y el silencio se interrumpía apenas por el relincho inquieto de los caballos. Mientras Gabriel ajustaba la silla, un objeto metálico brilló bajo la tela de su camisa, apenas visible por un instante cuando el movimiento dejó escapar la cadena que lo sostenía. Emilia, con la curiosidad propia de quien busca conocer hasta lo prohibido, alargó la mano y sujetó el colgante antes de que él pudiera esconderlo. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el medallón en un círculo de plata, envejecida, grabado con un escudo que le resultaba imposible confundir. El brazón de los Ashcroft, la misma insignia que adornaba los tapices del salón principal de su casa y que estaba reservada únicamente a la sangre de su linaje. El aire se volvió denso. Emilia sintió que el mundo entero se detenía mientras sus dedos temblaban sobre aquel símbolo imposible. Gabriel intentó apartar la mirada, como si llevar aquel medallón fuera una vergüenza o un peso demasiado grande para explicar. ¿De dónde lo has sacado?, preguntó Emilia, con un hilo de voz cargado de incredulidad. Gabriel guardó silencio unos segundos eternos, hasta que, finalmente, confesó que lo había tenido desde niño, sin saber jamás quién se lo había dado realmente. Era lo único que le había acompañado desde su infancia, como un secreto que nunca se atrevió a descifrar. El corazón de Emilia se agitaba entre el miedo y la revelación. Aquello significaba que Gabriel podía ser más que el hijo de un caballerizo. Podía ser sangre, Ashcroft, un hijo ilegítimo, un secreto enterrado por su propia familia para proteger apariencias. De repente, su amor prohibido ya no era solo una afrenta a las reglas sociales. Era una amenaza directa a la reputación y al poder de Lord Frederick Ashcroft. Si el medallón hablaba la verdad, Gabriel no era un simple criado que había osado mirar a su hija. Era un hombre con derecho a reclamar un lugar en la misma mesa que ellos. Emilia sintió el vértigo de un destino aún más peligroso que el que había imaginado. El amor que compartían, ya condenado por las barreras de clase, ahora se envolvía en un misterio que podía destruirlos a ambos si llegaba a oídos de la corte. Sus pensamientos se arremolinaban como la tormenta que rugía afuera. Debía proteger a Gabriel, guardando el secreto, o debía enfrentarse a su padre, revelando una verdad que podía fracturar para siempre la familia Ashcroft. Gabriel, al ver la angustia en sus ojos, apenas pronunció una frase que selló el momento. Sí, este medallón es una condena. Prefiero llevarla contigo que cargarla solo, Anne. Y en ese instante, Emilia comprendió que lo que habían iniciado como un amor prohibido estaba a punto de transformarse en una guerra contra todo lo que conocían. Lord Frederick Ashcroft no tardó en percibir que algo se agitaba en torno a su hija. Emilia, que hasta entonces había sido un modelo de obediencia, ahora se mostraba inquieta, distraída, como si guardara un secreto que amenazaba con estallar en cualquier momento. Los criados murmuraban sobre paseos nocturnos en los jardines, y uno de los lacayos juraba haber visto a Lady Emilia cerca de las caballerizas en horas indebidas. El conde, orgulloso de su linaje y obsesionado con el control, comenzó a vigilar cada uno de sus pasos. Fue durante un desayuno solemne, en el gran comedor, adornado con tapices y retratos ancestrales, cuando dejó caer la primera amenaza. «He oído rumores, hija», dijo con voz grave, mientras dejaba su copa de vino sobre la mesa. «Rumores que me desagradan profundamente». En Emilia, con el corazón acelerado, intentó fingir indiferencia. Pero su padre la observaba con los ojos afilados de un cazador que ya sospecha dónde se esconde la presa. Aquel mismo día mandó llamar a Gabriel, bajo un pretexto trivial, y cuando lo tuvo frente a él en la sala de estudio, no hubo cortesía que suavizara su furia. «¿Eres un hombre sin nombre ni fortuna?», escupió. «Y si osas acercarte a mi hija, no dudaré en destruirte en Gabriel». Lo sostuvo con la dignidad de quien sabe que la amenaza de un poderoso no puede borrar la verdad que lleva colgada en el pecho. No respondió,
Pero al salir del despacho, Emilia lo esperaba en el pasillo, con los ojos encendidos por el miedo y la rebeldía. Fue entonces cuando supo que ya no podían esconderse más. Su amor y el secreto del medallón estaban a punto de convertirse en un campo de batalla contra el propio patriarca Ashcroft. Los días siguientes se transformaron en un juego peligroso de apariencias y silencios. Lord Frederick, convencido de que podía doblegar a su hija, como lo había hecho siempre, organizó cenas con duques y marqueses interesados en desposarla, recordándole que su deber era asegurar una alianza ventajosa para la familia. Emilia sonreía con cortesía en público, pero en privado sentía que cada palabra de su padre era una cadena más, que trataba de sujetarla a un destino que ya no deseaba. Mientras tanto, Gabriel era observado, cercado, limitado en sus movimientos y vigilado por criados leales a su señor. Pero ni las amenazas ni las trampas lograron romper la conexión entre él y Emilia. Encontraban maneras de enviarse notas escondidas en libros de la biblioteca, de cruzar miradas que hablaban más que 1000 palabras durante las reuniones familiares, de encontrarse fugazmente en los jardines bajo el pretexto de un paseo inocente. El peligro, lejos de separarlos, los unía más, como dos llamas que crecen cuando el viento sopla en contra. Emilia, cada vez más decidida, comenzó a comprender que su amor no era una debilidad, sino una fuerza capaz de enfrentarse a su propio padre. Y mientras la tensión aumentaba en la casa Ashcroft, el secreto del medallón aguardaba como un arma silenciosa, listo para desatar la tormenta que derrumbaría el muro de orgullo y poder construido por Lord Frederick. La noche previa a la gran recepción en la corte, Emilia buscó refugio en los jardines iluminados por la luna. El aire fresco llevaba consigo el aroma de los rosales y el murmullo, distante de los criados, preparando los carruajes para el día siguiente. Sabía que su padre planeaba presentarla oficialmente como futura prometida de un duque extranjero, una jugada política que sellaría su destino sin su consentimiento. Pero Emilia no podía permitirlo. No después de lo que había descubierto, no después de las amenazas que Gabriel soportaba en silencio. Fue allí, entre los setos y las sombras, donde él apareció, como si hubiera sentido el mismo llamado. Gabriel caminaba con paso firme, pero en sus ojos había un brillo de preocupación que traicionaba su serenidad. Al verla, bajó la voz y pronunció: «Tu padre no se detendrá hasta destruirme, y temo que en su furia te arrastre también a ti». Emilia lo miró con una mezcla de ternura y desafío. «Entonces que lo intente», respondió, «porque ya no temo perder lo que nunca elegí. Solo temo perderte a ti». En sus palabras, cargadas de una valentía que jamás había mostrado antes, derribaron las últimas barreras que Gabriel había intentado levantar entre ellos. Por primera vez, no hablaron de prohibiciones ni de miedos, sino de esperanza, de un futuro que tendrían que conquistar con sus propias manos, aunque el precio fuera enfrentarse al hombre más poderoso de su vida. El silencio del jardín se quebró cuando Emilia sacó de entre sus ropas el medallón que Gabriel le había confiado en secreto. Lo sostuvo contra la luz de la luna, el brillo plateado reflejando el blasón Ashcroft como un faro de verdad imposible de negar. «Este es nuestro escudo y nuestra condena», murmuró. «Pero también será nuestra espada». Gabriel la observó enmudecido, sintiendo que esa joven, a la que había jurado proteger en su infancia, se había convertido en una mujer capaz de desafiar un mundo entero. Fue entonces cuando ella, con la voz temblorosa pero firme, propuso lo impensable en revelar el medallón y las cartas heredadas de su padre en medio de la corte, delante de todos, para que el honor y la sangre hablaran más alto que las amenazas. Gabriel titubeó, consciente de que un movimiento así podía costarles la vida, pero la determinación en los ojos de Emilia lo convenció de que no había otro camino. Se arrodilló frente a ella, no como un sirviente, sino como un hombre que entregaba su destino a la mujer que amaba, y juró: «Si hemos de caer, caeremos juntos, y si vencemos, será porque nuestro amor ha sido más fuerte que el miedo». En ese instante, bajo la luz plateada de la luna, sellaron un pacto de valentía y pasión.
que los acompañaría hasta el día siguiente, cuando sus nombres y su verdad resonarían en el corazón de la corte. La corte entera brillaba con un esplendor calculado, como si cada lámpara de cristal y cada tapiz dorado hubieran sido colocados allí para recordar a todos el peso de la tradición y el poder de los Ashcroft. Lord Frederick, erguido y soberbio, guiaba a su hija por el salón como quien conduce a una pieza de ajedrez destinada a consolidar su victoria. Los murmullos crecían a medida que los nobles advertían la presencia de Gabriel Turner, discretamente situado entre los invitados, con el porte sereno de quien sabe que su sola presencia era una afrenta a las normas sociales. Emilia, con un vestido azul celeste que resaltaba su juventud y determinación, caminaba a su lado con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El duque extranjero, sonriente y confiado, esperaba el anuncio oficial de compromiso cuando Emilia, con un movimiento tan firme como inesperado, se apartó del brazo de su padre. El silencio cayó como un telón. «No aceptaré un destino impuesto», declaró con voz clara. «Elijo mi propio camino. Aunque para ello deba enfrentar la cólera de mi sangre». Todos contuvieron el aliento. Lord Frederick, enrojecido de ira, avanzó hacia ella dispuesto a sofocar la rebelión con un gesto autoritario, pero Emilia alzó la mano y mostró ante la multitud el medallón que brillaba bajo la luz de los candelabros. El murmullo se transformó en un rugido de asombro cuando el blasón de los Ashcroft apareció ante todos. Emilia sostuvo el medallón en alto, proclamando que Gabriel no era un simple hijo de caballerizo, sino sangre de su misma casa, un secreto enterrado bajo el silencio de su padre. «Este símbolo demuestra lo que siempre intentaste ocultar», dijo, mirando a Lord Frederick con la fuerza de quien ya no teme. Los nobles se inclinaron hacia adelante, ansiosos de escuchar la revelación completa. Gabriel dio un paso al frente, sacando de su chaqueta las cartas, antiguas halladas en los archivos, donde un pariente lejano de los Ashcroft reconocía al niño ilegítimo y lo confiaba al cuidado de los establos para proteger el honor de la familia. La evidencia era irrefutable. Lord Frederick, temblando de furia, intentó desmentirlo, pero en su voz se percibía el miedo de quien ve desmoronarse un imperio construido sobre la mentira. Algunos caballeros lo confrontaron en público, acusándolo de traicionar no solo a su linaje, sino también a la verdad que debía resguardar. El duque extranjero, humillado, se retiró en silencio y la corte entera quedó absorta al contemplar cómo Emilia y Gabriel, tomados de la mano, se alzaban contra las cadenas de la tradición. Lo que comenzó como un amor prohibido se convirtió, en ese instante, en un desafío triunfante al poder de un padre y a las leyes injustas de una sociedad. La caída de Lord Frederick no fue inmediata, pero aquella noche en la corte marcó el principio del fin de su dominio absoluto sobre el destino de su hija. A los rumores se propagaron como pólvora, y pronto la verdad del medallón y de las cartas se convirtió en tema central en cada salón aristocrático. Emilia, lejos de mostrarse vencida por la controversia, caminaba ahora con la frente en alto, como una mujer que había recuperado el derecho de decidir su vida. Gabriel, aunque consciente de que el escándalo lo ponía en peligro, se mantenía a su lado con la firmeza de quien ya no tenía nada que esconder. La nobleza, dividida, oscilaba entre los que murmuraban sobre la deshonra de un amor nacido en los establos, y los que aplaudían la valentía de la joven que había desafiado a su padre frente a todos. En medio de esa tormenta de opiniones, lo único cierto era que Emilia y Gabriel habían elegido luchar juntos, y esa decisión era más poderosa que cualquier decreto o alianza política. Para ella, la libertad no era una promesa vacía, sino la realidad de estar junto al hombre que siempre había amado. Para él, la justicia no se encontraba en un título, sino en el reconocimiento de que su valor y su sangre eran innegables. La primavera trajo consigo la señal definitiva de un renacimiento. Los jardines de Ashcroft, antes escenario de encuentros furtivos y prohibidos, florecieron con un esplendor que parecía celebrar la nueva vida de sus moradores. Fue allí,
bajo un arco de flores blancas y rodeados por un círculo íntimo de aliados, donde Emilia y Gabriel sellaron su unión en una ceremonia sencilla pero llena de significado. No hubo coronas ni fastos, solo la pureza de un amor que había sobrevivido al odio, a las amenazas y al peso de la tradición. Emilia tomó la palabra y declaró que el verdadero linaje no se mide por títulos heredados, sino por el valor de vivir conforme al propio corazón. Gabriel, con los ojos brillantes, prometió que nunca más sería un hombre oculto en las sombras, sino el compañero que caminaría a su lado en la luz del día. Cuando sus manos se entrelazaron, las últimas cadenas invisibles se rompieron, y la joven que alguna vez había soñado en silencio con elegir su destino se convirtió en símbolo de libertad para todos los que la rodeaban. Así terminó una historia que había nacido de la prohibición y del miedo, transformada en una lección inmortal. El amor verdadero puede desafiar al poder, romper las barreras de clase y escribir un futuro que ni siquiera la nobleza más rígida puede negar. Si esta historia de amor prohibido, secretos familiares y valentía frente a la sociedad te mantuvo con el corazón en vilo, te invito a unirte a nuestra comunidad de amantes del romance de época. Suscríbete al canal para no perderte las próximas narraciones llenas de intrigas, revelaciones inesperadas y pasiones que desafían las reglas más rígidas de la aristocracia. Y si el viaje de Emilia y Gabriel te conmovió, no olvides dejar tu me gusta y compartir este video con quienes disfrutan de relatos, donde el amor verdadero logra derribar todas las barreras. Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Emilia? ¿Obedecer el deber o arriesgarlo todo por amor? Tus palabras nos inspiran a seguir trayendo más historias que laten con fuerza y emoción.